Vamos a escuchar a continuación la conferencia denominada Los estragos del bien, la pobreza en Santa Marta, la cual estará a cargo del doctor Adolfo Meisel Roca, codirector del Banco de la República. Desde el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Cartagena, CER, Adolfo Meisel Roca ha liderado junto a un grupo de jóvenes investigadores importantes estudios sobre temas de historia y economía regional del Caribe colombiano que han permitido dar luces acerca de los aspectos regionales que generan las inequidades, la falta de movilidad intergeneracional, las causas de la pobreza, entre otros temas. Además, ha construido bases de datos con información objetiva relevante e indicadores que midan la situación de desarrollo de la región Caribe, impulsando iniciativas como Compromiso Caribe y Casa Grande Caribe para lograr la unión de esfuerzos en pro del desarrollo regional y propuesto soluciones trascendentales para la superación de los desequilibrios interregionales, tales como la creación del Fondo de Compensación Regional. En el próximo mes de junio, el doctor Adolfo Meisel Roca asumirá como rector de la Universidad del Norte de Barranquilla. Bienvenido. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en la Universidad Simón Bolívar, hablando en este importante foro. Yo voy a presentar un trabajo que no ha sido publicado aún y que estamos escribiendo conjuntamente con una colega, Diana Richuli, que trabaja en el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República en Santa Marta. En Cartagena. Este trabajo busca estudiar la pobreza en Santa Marta, tema que fue un poco sorpresa para mí, que he venido trabajando en los últimos años sobre la pobreza en Cartagena. Y mucha gente tiene claro el tema de la enorme nivel de pobreza que hay en Cartagena y de las enormes desigualdades que hay en Cartagena. Pero sin embargo, muy poca gente tiene, pienso yo, claridad sobre el enorme drama que es la pobreza en Santa Marta, incluso con indicadores peores que los que se ven en Cartagena en muchas dimensiones. Y eso se lo atribuyo un poco a la cosa mediática, ¿no? Como Cartagena se ha vuelto el sitio de turismo más importante del país, van celebridades, salen todos los medios nacionales e internacionales. Los medios pues, han puesto muy de presente los enormes contrastes que hay en Cartagena. Pero esa problemática que tiene unas causas y una dinámica diferente, y por eso también es importante estudiarlo, a las de Cartagena no se conoce tanto, cosa que es lamentable porque pues, no contribuye a su priorización. Entonces, lo primero que habría que señalar, y este gráfico lo muestra claro, es que Santa Marta, y por eso en parte no tenemos esa percepción del problema de la pobreza en Santa Marta, es que esto no es un tema, Santa Marta no era hace algunas décadas la ciudad más pobre del Caribe colombiano. Santa Marta, digamos, si nos vamos al censo del año 85, ahí vemos el censo del año 85, voy a buscar el señalizador, bueno, es el segundo grupo de barras. Entonces tenemos Barranquilla, Cartagena. Santa Marta estaba mejor que Cartagena y Barranquilla. Y sin embargo, algo sucede a final de los 90 y sobre todo a los inicios del siglo XXI, que hace que Santa Marta esté hoy mucho peor, pero mucho peor, que es el último grupo de barras, censo de 2005, mucho peor que Barranquilla. Ustedes ven ahí, Barranquilla es la primera barra. Barranquilla mejoró mucho. Cartagena algo mejoró, no tanto, pero algo mejoró en términos
porcentuales. Santa Marta entre el censo del 85 y del 2005 se quedó quieta, no mejoró, se quedó en el mismo porcentaje, se estancó en términos porcentuales. Entonces, digamos, lo de Santa Marta es un fenómeno relativamente reciente. Esa es otra causa adicional por la cual no tenemos tan presente. Y esto yo lo he hablado, pues yo no conozco en detalle Santa Marta, digamos, porque pues crecí en Cartagena y Barranquilla y estoy familiarizado con la pobreza, sobre todo en Cartagena. Y pues la he estudiado más en detalle, pero no conocía el caso de Santa Marta y he discutido con algunos economistas samarios y este diagnóstico les parece muy razonable, lo que les voy a mostrar. Y en el momento, Santa Marta tiene uno de los peores índices de pobreza del país. Voy a pedir un micrófono porque sí voy a querer moverme. Gracias. Santa Marta tiene uno de los peores índices de pobreza monetaria. Por ejemplo, tiene un índice de pobreza monetaria que está muy por encima de los promedios nacionales y está en una liga bastante mala. Mire dónde está Santa Marta. ¿A quién le gana Santa Marta? Le gana a Valledupar, Cúcuta, Florencia, ¿cuál es ese? Riohacha y Quibdó, que son ciudades, digamos, históricamente han sido, Quibdó y Riohacha han sido históricamente ciudades muy pobres y departamentos, están en departamentos muy pobres. Del otro extremo pues está Bucaramanga. Miren cómo se compara Bucaramanga con, digamos, Santa Marta, que es un tamaño pues similar al de Bucaramanga, triplica en pobreza monetaria en términos porcentuales a Santa Marta. Santa Marta triplica, a Bucaramanga. Entonces, esto es lo que voy a hablar. Voy a mirar un poco cuáles son los hechos que aumentan el aumento relativo de la pobreza en Santa Marta, cuál es la situación hoy, sobre todo mirando los principales indicadores, la dimensión espacial de la pobreza, el empleo, el problema del agua potable y el saneamiento básico, que es uno de los problemas más graves en la ciudad, los riesgos ambientales que tiene. Luego me voy a concentrar en la educación, porque más o menos se lo pongo de esta manera: Colombia en el mundo está mal en términos de educación, lo vemos en las pruebas PISA. La costa caribe dentro de Colombia está mal y Santa Marta dentro de Colombia dentro del Caribe está muy mal. O sea que Santa Marta, si lo pusiéramos en términos del mundo, estaría en los peores lugares del mundo. Entonces, o sea, realmente es muy grave la situación de la educación en Santa Marta. Y yo creo que, digamos, pues este trabajo pues hace el diagnóstico de la pobreza en Santa Marta, pero el aporte que tiene es que le hemos puesto números a eso. No nos quedamos simplemente de decir, miren, esto hay un problema de pobreza, la educación va mal, los servicios públicos van mal, sino decimos, bueno, supongamos que queremos en 12 años llevar a Santa Marta a los promedios nacionales. O sea, 12 años son 3 administraciones, 3 presidencias. ¿Cuánto vale eso para llevar a Santa Marta a los promedios nacionales? Y ahí les voy a mostrar las cifras. Y vamos a ver que son unas cifras perfectamente manejables haciendo un esfuerzo. Cuando se prioriza el tema de la pobreza y cuando se hace unas buenas administraciones locales. Pues, si hay malas en todas sus dimensiones, que es el caso de Cartagena, también hicimos un trabajo donde calculamos cuánto valía llevar a Cartagena a los promedios nacionales en pobreza. En el caso de Cartagena nos dio 650 millones de dólares, pero el tema es que eso no es la prioridad de Cartagena. Ustedes cogen los planes de desarrollo de Cartagena y no habla de la pobreza como una prioridad 1A de Cartagena, habla de otras cosas
que las playas, que no sé qué, que la línea costera, pero no habla del tema de la pobreza. Y se invierte la plata en cosas que son, pues a veces suntuarias, y no en las cosas más elementales que es, por ejemplo, darle agua a todas las personas. Entonces, hay gente que no tiene agua, que es la miseria absoluta, porque cuando la gente no tiene agua, le dan a los niños diarrea y se mueren, no crecen, no se desarrollan bien, le dan toda clase de enfermedades, etcétera, etcétera. Y la plata no les rinde porque para la gente que cuando compra, por ejemplo, el agua, le sale carísima. Como sucedía hace algunos años aquí en Barranquilla, que compraban en lata y eso era como comprar oro. Era un porcentaje muy alto del salario de las personas, de las personas que están en los ingresos más bajos. Luego unas conclusiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se disparó la pobreza en Santa Marta? Entonces, hagamos muy brevemente un repaso de la historia económica de Santa Marta. Santa Marta fue una ciudad que atravesó un boom en la primera mitad del siglo, un muy buen, sólido crecimiento económico en los primeros 40 años del siglo XX con la economía bananera. Se desarrolló entre Ciénega y Fundación, como ustedes saben, uno de los enclaves bananeros más importantes del Caribe, donde estaba la famosa United Fruit Company, que era prácticamente el monopolio mundial en el comercio de banano. Y eso pues le generó prosperidad a Ciénaga, a la zona bananera, al Magdalena, y a pesar de que era un enclave, con todo y que era enclave, pues generó alguna, digamos, prosperidad local. Y en Santa Marta, todo era de United Fruit. Pues tenía el ferrocarril era United Fruit, el muelle, el puerto era la United Fruit, los barrios mejores eran de la United Fruit, la gente trabajaba para la United Fruit, los trabajadores rurales trabajaban para la United Fruit, los terratenientes le alquilaban tierra a la United Fruit o le vendían bananos. Y eso pues, y ellos eran pues los grandes exportadores en el mundo de banano y lo exportaban a Estados Unidos y a Europa. Y eso, sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía empezó a irse retirando de la zona bananera de Magdalena y decidió trasladar su operación al Urabá. Y se retiró completamente de la zona del Magdalena en 1965, vendieron todos sus activos, no hubo más United Fruit. Esta fue una época, digamos, que se acabó esa prosperidad rural, pero tuvieron la buena suerte de que simultáneamente con la retirada de la United Fruit, empezó una nueva fuente de actividad económica para Santa Marta, que fue el turismo. Entonces, en 1959 inauguraron el Hotel Tamacá, que fue el primer hotel que se hizo en la zona del Rodadero. Ustedes conocen el Rodadero y saben que ahí eso está lleno de edificios. Bueno, pues, si hubieran visto, bueno, y hay fotos de eso. Si ustedes miran una foto de 1959, en el Rodadero está una ensenada donde hay un solo edificio, que es el Hotel Tamacá. Y todo lo demás era playa. Y el famoso Rodadero, que ya no se ve. Pero después de eso, pues empezó un desarrollo turístico, empezaron a construir otros hoteles, edificios de apartamentos, y en eso ayudó la construcción de la carretera entre Ciénega y Barranquilla. Antes, año 58, si yo quería ir de Barranquilla a Ciénega, ¿cómo era? Había dos maneras. La manera más fácil, que no era tan fácil, era que yo iba a la superintendencia fluvial. Me montaba en un vapor que penetraba por los caños, Ciénega del Torno, etcétera, y salía a la Ciénaga Grande de Santa Marta y llegaba a Tasajera. En Tasajera me bajaba y me iba en burro. Pues en burro no, en mula o a caballo, o en burro, o en carro. No, en carro no, porque no había carretera. O sea que se demoraban un poco de horas. Después hicieron la carretera, pero no había puente. Entonces, yo que soy suficientemente viejo,
veníamos de Cartagena, 3 horas de carretera por la cordialidad, 3:30 horas, salía uno a las 5 de la mañana, llegaba a las 8 de la mañana, al lado a donde está el puente Pumareo, y no había puente. Entonces había que pasar el carro en un ferry, y el ferry se demoraba, y hacía un calor, eso era un barro, mosquito, y después de varias horas de hacer fila, atravesaba el ferry, y había un camino sin pavimentar, sin asfalto, donde llegaba uno al rodadero. Después ya hicieron el puente Pumareo y eso pues sirvió que se consolidara. Y entonces Santa Marta ha vivido en las últimas décadas del turismo, como ustedes saben, y ahora está pues, atravesando un muy buen momento el turismo de Santa Marta. Eso se reflejó en que Santa Marta ha tenido un buen crecimiento demográfico en las últimas décadas, por eso y por otras razones que ahora voy a explicar. Entonces, si ustedes ven, entre 1985 y 1993, la ciudad de las 3 ciudades grandes del Caribe, ciudades portuarias del Caribe colombiano, la que más creció fue en Santa Marta. Las barras son la tasa de crecimiento demográfico anual. Y miren, por ejemplo, Barranquilla creció al 0.9 y Santa Marta al 2.68. O sea, una diferencia pues casi que la triplicó, creció más que Cartagena. Luego, del 93 al 2005, todavía se acelera más el crecimiento. Ya la de Barranquilla se mantiene, pues sube un poquito, pero no mucho. La de Cartagena sube, pero la de Santa Marta pues sube a 3.86. Entonces, Santa Marta ha tenido un crecimiento enorme de la población. Y esto está relacionado con el tema de... ¿Y esta gente de dónde venía? Venía de las zonas rurales. ¿Y por qué llegó a Santa Marta? Llegó por el fenómeno del conflicto que hubo en el departamento del Cesar y el departamento del Magdalena. Inicialmente por la guerrilla, pero sobre todo por el fenómeno paramilitar. Entonces, entre las ciudades colombianas y las cifras de desplazados, yo sé que siempre son complicadas, pero la fuente aquí es el registro único de víctimas, que es como el más aceptable. Todo el mundo dice que tiene problemas de doble contabilizaciones, etcétera. No importa. Con todos los problemas que pueda tener, lo que sí muestra es que es la tercera ciudad en términos absolutos en recibir desplazados. Entonces, primera Bogotá, sí, pero es que Bogotá es la ciudad más grande del país. Luego Medellín, sí, pero es que Medellín es la segunda ciudad más grande del país. Pero Santa Marta no es la tercera ciudad, lejos de ser la tercera ciudad del país en términos de población. O sea, en términos comparativos recibió mucho más desplazados, porcentuales mucho más Santa Marta que Bogotá o que Medellín. Entonces, ¿qué pasa? Vienen todos estos desplazados. ¿De dónde vienen? Del Magdalena, sobre todo, y del Cesar. ¿Y qué les pasa? Bueno, vienen desplazados y la ciudad no responde, no le corresponde, digamos, las administraciones locales no le dan lo que le tenían que dar a esta gente. ¿Qué era qué? Servicios públicos, educación, salud. Simplemente, entonces la gente ¿qué hace? Se invade terrenos. ¿Y dónde invade terrenos? En los peores sitios. ¿Por qué? Porque es la única parte donde pueden ir. Los sitios buenos están protegidos y bien propietarios. Los sitios, digamos, que son terrenos públicos, pues son los que invaden. Y entonces, ¿qué invaden ellos? La periferia de Santa Marta. Y ahora les voy a... Este es el tipo de construcciones donde viven eso. Estos son los cerros que rodean a Santa Marta, que son unos peladeros, donde no tienen agua, no tienen luz y no tienen vías. Ni obviamente de alcantarillado no tienen, pero la luz es fácil porque se la roban. Tiene solución. Pero robarse el agua es complicado. No se pueden robar el agua. Entonces, ¿cuál es el suministro de agua de ellos? Tiran les ponen unos pozos públicos, digamos, como unas albercas públicas donde llega agua, y de ahí lo bombean con unas mangueras que parecen mangueras de regar casa, unas mangueritas así, y suben. Miren que allá arriba hay una casa, o sea, imaginen la casa que está allá con esa manguerita y unas más. No crean que son unas tremendas motobombias, son unas motobombias de las más chiquitas, todas oxidadas.
bombean allá, entonces les llega mejor dicho un chorrito de agua. Y con eso pues es que comen, pues se usan para todas sus necesidades. Y van a los colegios que le provee el Estado y a la salud que le mal provee el Estado. Entonces, como resultado, Santa Marta, pues el 33%, o sea, una tercera parte de la población de Santa Marta vive en la pobreza monetaria o pobreza absoluta. Y entonces hicimos un índice de inclusión que en el documento está escrito y ese documento va a ser publicado como un par de semanas, donde sale Santa Marta con quién. Solo supera a Quibdó, a Riohacha y a Florencia. O sea, está en la peor liga en Colombia en términos de pobreza. Y estos son las razones por las cuales, estos son componentes de ese índice. Lo que está peor es en los bajos logros educativos. Lo primero es empleo informal, altísimo empleo informal. Y eso está relacionado con bajo logro educativo. La mayoría de esas personas tienen bajo nivel educativo y si uno tiene bajo nivel educativo, pues tiene poca posibilidad de estar en el sector formal. Esta es otra foto, miren esos cerros, eso es reseco, digamos, eso no es un entorno agradable. Y es difícil, digamos. Imagínense lo que vienen allá, llegar hasta allá. Esta es la distribución, entre más oscuro el índice de necesidades básicas insatisfechas más alta. ¿Dónde está la pobreza en Santa Marta? Está aquí. La gente tiene el imaginario como que el barrio del Pescadito, que es como el tradicional, ese era el barrio popular de Santa Marta, ese no es un barrio pobre, realmente. El barrio del Pescadito es un barrio de clase media, la mayoría de la gente del barrio del Pescadito es estrato 4. Y tienen más o menos buenos servicios públicos. La gente, aquí está Pescadito, digamos, este es Pescadito, la gente está detrás de Pescadito, en esos cerros, en todos estos cerros, en la periferia, cerros, ahí está el grueso de la pobreza en Santa Marta. Y hay otros núcleos de Santa Marta hacia el otro lado de la ciudad, pero el grueso está aquí en esta zona. Ahí está más de la mitad de la pobreza en Santa Marta. En términos de empleo, informalidad, pues Santa Marta está también en esa liga con Cúcuta. Cúcuta es entendible porque Cúcuta está pasando una coyuntura por la crisis de Venezuela, pero eso es coyuntural. Está con Riohacha y con Florencia. Bueno, Florencia ha sido golpeada también por el conflicto. Y Riohacha está golpeada también por la crisis de Venezuela. O sea que, bueno, entonces esto, y el mapa de la informalidad coincide exactamente con el mapa de la pobreza, y esta es la correlación entre informalidad y pobreza, y en la correlación de 0.66 que hay entre formalidad y bajo logro educativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno es analfabeta, tiene una probabilidad altísima de estar vendiendo agua en una esquina. Pero, o sea, ¿qué más puede hacer en una economía en esta época alguien que no sabe leer y escribir? ¿Dónde lo van a emplear? No puede estar en el sector formal, es muy difícil que lo emplee. ¿Qué le toca hacer? Vender agua en una esquina, como de hecho hacen la mayoría, o vender mazorca en la playa, o vender gafas en la playa, vender cerveza, para eso no, aunque se le dificulta, digamos, bueno, para algunas cosas. Bueno, entonces salto esto. El problema del agua es muy severo en Santa Marta. Digamos, como se han venido secando las fuentes de agua, que eran los ríos que van de la sierra, por ejemplo, el río Gaira, ya no da, digamos, el caudal. Bueno, la población además ha crecido, ¿no? Y el caudal ha bajado, entonces tienen un problema serio de agua, pero todo tiene solución. El río Magdalena no está muy lejos, se podría solucionar, pero hay que hacer una inversión. Pues no está lejos para los estándares del mundo. Aquí queremos tener el agua mejor que 1 metro. En una época Barranquilla tenía el problema del agua y estaba, mejor dicho, inundada. Bueno, Magangué, yo una vez escribí una columna sobre Magangué que puse Magangué inundado y sin agua, porque
No funcionaba el acueducto, pero estaba inundado. Entonces, pero eso era por un tema de, bueno, no es el tema de cobertura, puntaje en cobertura. Este es un índice que hace el Departamento Nacional de Planeación. En cobertura de servicios públicos, cobertura de servicios públicos, entre las principales 23 ciudades del país, ¿saben cuál es la que está peor? Santa Marta. Está peor que Quibdó, que es una ciudad muy pobre, donde no hay turismo, donde no hay industria, donde no hay puerto. ¿Cómo es posible que Santa Marta esté peor que Quibdó, que no tiene ni turismo, que es la ciudad además más antigua de Colombia y de Sudamérica, fundada en 1525, antes que Cartagena? Ni decir no habían llegado ni siquiera las vacas aquí, porque sabemos que la teoría de las vacas ya está mandada a recoger. Pero, digamos, o sea, fundada primero que Cartagena o qué. Bueno, entonces, el problema de los servicios públicos, esta es la cobertura, el acceso al acueducto y al alcantarillado. Entre más oscuro, menor es la cobertura, es lo mismo, donde hay pobres, población pobre es lo mismo. Me voy a acertar el tema de la educación. El tema de la educación en Santa Marta, los indicadores son muy malos. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del CISBEN 2016, 12% de los niños en edad escolar en Santa Marta no asisten a clases. Quiero ver los índices. Resultados de las pruebas a ver. Estos son entre las 23 principales ciudades. ¿Dónde está Santa Marta? Solo le gana a Quibdó. Este es el promedio nacional. Miren lo lejos que está Santa Marta en promedio nacional. Y la costa está mal, pero Río Ancha está por debajo del promedio nacional, Cartagena está por debajo del promedio nacional, Valledupar está por debajo del promedio nacional, Barranquilla está por debajo del promedio nacional. Pero la que está peor en todo el país, entre las 23 principales ciudades, es Santa Marta. Esto en matemáticas. En lectura, Quibdó, Río Hacha, Cartagena y Santa Marta. En inglés, Santa Marta es una ciudad turística. Nada más le gana a Río Hacha, donde la gente no habla español, como usted sabe. Un porcentaje de la gente en Río Hacha habla guayunaiki. Entonces, y Santa Marta está peor que... No sabe, y una ciudad turística, ¿cómo va a desarrollar un sector turístico competitivo en una ciudad donde la gente no sabe atender a los extranjeros? Y la infraestructura escolar es pésima. Por ejemplo, solo el 5% de los alumnos de Santa Marta se encuentran matriculados en jornada única. Esto es en los colegios públicos. ¿Qué significa jornada única? Jornada única es que hay unos niños que van por la mañana y otros que van por la tarde. Y hay sitios donde van incluso por la noche, tercera jornada. Y a mí alguien me dijo, pero no lo he podido confirmar, que en Santa Marta que se inventaron en una época el pico y placa, que era que había días que los niños no iban al colegio porque no había salón. Entonces a los niños... le tocó pico y placa el martes, no van al colegio el martes. Y eso afecta la calidad. Hay estudios que muestran que a los niños que van por la mañana les va mejor que a los que les van por la tarde. Y los que van por la noche les va peor que a los que van por la tarde. Pues imagínense, o sea, lo que es un niño entrar a estudiar matemáticas a las 2 de la tarde en Magangué. Cuando se supone que los niños en el momento que aprenden mejor es en las primeras horas de la mañana. Por eso las clases de matemáticas normalmente son a primera hora, 7, 8 de la mañana. Hasta en las universidades sucede eso. Yo visité los dos colegios que les fue mejor en las pruebas saber a Santa Marta. Y no crean que pues de los públicos, que la infraestructura, bueno, uno era más o menos buena,
Pero el segundo, que en uno de los barrios marginales, que era uno de los barrios marginales de Santa Marta, tiene una infraestructura pésima. Con decirles lo siguiente, yo dije, yo quiero ver los baños. Van 500 niños por la mañana y 500 por la tarde. O sea, 250 mujeres y niñas y 250 niños. Y entramos, apenas se terminó el recreo. No había agua en el baño. Y el baño tenía 3 orinales y 3 inodoros. Y eso era un chiquero, literalmente. O sea, la niña del aseo estaba echando baldados en el piso, porque no había agua. Entonces habían pasado 250 niños por ahí en el recreo y eso estaba hecho un desastre. Y no había agua. Vamos a la cafetería, hay una cafetería, más o menos bien la cafetería, no le están dando alimentación a los niños. Normalmente les daban a los de jornada de la mañana almuerzo. No alcanzaba para todo, entonces seleccionaban a los que veían más, todos son niños de barrios de invasión alrededor. Los que veían más necesitados, más desnutridos, les daban el almuerzo. No le están dando ahora a ninguno. Bueno, cuando yo visité eso hace un mes, ninguno le estaban dando. ¿Por qué? Porque hubo un problema de corrupción, como ustedes saben, con el programa de alimentación escolar y quedó suspendido. Entonces, esos niños, y lo que me decía la directora, estos niños, muchos de ellos, lo único comida del día era el almuerzo que le dábamos en el colegio. ¿Ves? Ustedes saben que el desarrollo de los niños, digamos, la parte más importante son los 5 primeros años. Si un niño está desnutrido, no solo es que no crece, sino que el cerebro, las habilidades cognitivas no se le desarrollan y eso no se recupera. Entonces, es realmente pues, una cosa terrible, realmente, digamos, pues, todas las corrupciones son odiosas, pero esas son de las más odiosas que hay, realmente robarle la comida a las personas más vulnerables. Bueno, entonces, lo siguiente que hicimos es que miramos, bueno, cuánto valdría, cuánto hay que invertir para en 12 años llevar a Santa Marta a que esté en el promedio nacional de pobreza que tenga Colombia proyectando como ustedes saben, hay una reducción en el tiempo de la pobreza en el país. Entonces no lo calculamos, digamos, con la pobreza de hoy, sino que la que proyectamos que va a ser en 12 años, entre 12 años. ¿Cuánto vale llevar a Santa Marta para que esté nivelado en 12 años con el país? Entonces ahí miramos diferentes metas, miramos el tema de la educación, vemos el tema de la vivienda, el tema de servicios públicos domiciliarios, el tema de fortalecimiento del empleo para personas que están en la informalidad. Entonces, esas son las metas que calculamos. Que en el 2030 no el 5, sino el 60% de los alumnos estén en jornada única. Que el 40% de los docentes deben tener nivel de maestría. Que la infraestructura de los colegios en estado crítico debe ser mejorada. O sea, no puede ser eso de que los niños no tienen baño. O sea, 3 orinales para 250 niños. Que salen, no sé cuántos son los recreos, media hora máximo. En media hora tienen que, saquen la cuenta cada cuánto tienen que utilizar el orinal cada niño. Da unos números. Pues yo creo que obviamente como no había agua, bueno, yo creo que no, lo que uno percibe es que no estaban usando el orinal sino el piso. Y eso no es culpa de los niños, es culpa de quienes no solucionan esos problemas. Bueno, entonces, pues, digamos, voy a adelantarme. Bueno, hay unas familias que hay que reubicar porque están en situación de alto riesgo, que no se pueden quedar ahí. Reubicar esas 5.000 familias tendría un costo de $91 millones. Habría que conectar esas nuevas viviendas al acueducto, el alcantarillado, lo que vale $6 millones. Hay que conectar unas 57.000 viviendas adicionales a los servicios de acueducto alcantarillado, eso vale $69 millones. Reforzar, preparar personas que están en la informalidad para el mercado laboral, con programas del SENA valdría $40 millones. Perdón, sería
60 millones de dólares, y esto es lo que nos da, en total estos millones de dólares, 207 millones de dólares en educación, 97 en reubicación de viviendas, 69 en conexión a servicios de acueducto y alcantarillado, 60 en capacitación y vinculación laboral, para un total de 433 millones de dólares. Entonces, pues todo esto hay que mirarlo en términos comparativos, digamos. ¿Qué tanta plata es esto? Pues realmente para una ciudad como Santa Marta no es una cifra inalcanzable. Entonces, hay un estudio de Bonetti Ayala del 2014 que estimó para 2014 cuál era la capacidad de recaudo fiscal máxima que puede tener, digamos, haciendo un esfuerzo pues, similar al de otras ciudades, porque el sistema tributario de Santa Marta es muy ineficiente, no cobran lo que debían cobrar, la gente no paga impuestos. Es muy poco transparente, bueno, todos los problemas que tienen. Entonces se puede aumentar el recaudo vía básicamente que es predial, que es la fuente principal de la ciudad, ingreso de la ciudad. Entonces, digamos, en 2014 ellos calcularon que Santa Marta tenía un potencial de 475 mil millones de pesos y estaba cobrando 163 mil. O sea que había un potencial de 312 mil. Entonces, si uno aumenta la eficiencia del recaudo, parcialmente, no tiene ni siquiera que llevarlo al 100% del potencial, la ciudad podría contar entre el 2019, pues, si se llegara al potencial, la ciudad recaudaría 1.300 millones de dólares. Acuérdense lo que yo les dije, 400 y pico millones de dólares. O sea que aquí habría plata suficiente. No hay que pedirle plata al gobierno nacional. Si esa es la prioridad y si la ciudad decide cobrar impuestos seriamente a los que los tienen que pagar, ¿qué son quienes? Los que tienen pues, las viviendas que valen mucho, etcétera, etcétera. Entonces, se podría hacer, es un poco de voluntad. O sea, yo antes no creía este argumento mucho, pero cuando me he puesto a hacer la aritmética, uno termina convenciéndose de lo que no cree, ¿no? Yo creía que eso era una excusa, de decir, no, que hay plata, lo que pasa es que no hay voluntad. Y me he convencido, cuando uno hace la aritmética, que sí se puede, o sea, sí hay plata, con dos condiciones. Uno, que no se pierda la plata, que no se la roben, porque si se la roban, obviamente no. Y dos, que se haga un esfuerzo por recaudar, digamos. Pero para eso digamos, esto es un círculo vicioso, como digamos, si los gobiernos no tienen legitimidad, no se atreven a cobrar impuestos. Entonces, le hacen despacito, porque el día que a la gente le suban el impuesto 25%, la gente chilla, si sabe que es para robárselo. La gente tiene que estar convencida que es para invertirlo, y si la gente ve que sí están haciendo los créditos y que sí están alimentando a los niños, la gente, pues no es que contentos pagan, pero aceptan. Entonces, digamos, sí se podría hacer, y está dentro de las posibilidades. Y no es posible que Santa Marta tenga los peores indicadores en Colombia en muchas de estas dimensiones. Una ciudad que tiene turismo, que tiene puerto, que tiene la zona rural de Magdalena, que es rica en agricultura, tierras muy buenas, que tiene el potencial inmenso ese del turismo ecológico de la Sierra Nevada. No es posible que estén en los peores niveles de miseria una parte importante de su población. Y termino con una cita del libro, y por eso el título del trabajo, de una cita que el autor Alonso Sánchez Maute pone en el libro Líbranos del Bien, que publicó en 2008. Él ahí dice, cita algo que dijo Simón Trinidad, de Ricardo Palmera, en el juicio que le hicieron en Estados Unidos cuando lo extraditaron.
Y él dijo lo siguiente: el exilio es el peor de los castigos conocidos por el ser humano. Los zares rusos lo utilizaban para castigar a la gente. O sea, él estaba protestando. Qué ironía. Él estaba protestando porque a él lo habían exiliado. Bueno, y este era el comandante guerrillero, y al comandante paramilitar también está exiliado. Y ellos fueron los culpables del exilio de miles y miles de campesinos que terminaron en esos cinturones ¿cómo se llama?, de miseria. Entonces, pues pienso que en medio de todo sí hay cierta justicia poética. Y quienes causaron el exilio de miles y miles de personas humildes, pues están pagando caro con la misma medicina que ellos le aplicaron a muchos campesinos del Cesar, del Magdalena, del Atlántico y de otras zonas donde... y que ironía que proteste por sentirse castigado con ese castigo, pero era lo mínimo que se merecía. Y termino con una reflexión. De todas maneras, esto fue fruto del conflicto, ese problema de la pobreza en Santa Marta. Entonces, yo creo que Santa Marta, además de hacer un esfuerzo que lo puede hacer por recaudar más para solucionar este problema, debería también buscar recursos de orden nacional del posconflicto, porque esto fue un resultado del conflicto. Y con eso termino. Muchas gracias. Se abre el espacio para algunas preguntas si tienen alguna inquietud alguno de los asistentes. Bienvenidas. Sí, alce la mano y le pasamos el micrófono. Profesor. ¿Dónde están los acomodadores? Básicamente no es una pregunta, es aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento, aunque tardío. Cuando yo llegué a este hemiciclo que se hablaba de educación y movilidad social, me remonté a una época pretérita, cuando yo llegué de la selva del Darién, a la Universidad del Atlántico. Ahí estaba un rector visionario que nos llevó cosas que en ese momento a la gente le parecían absurdas. Yo vi cantantes, yo vi libros, y al rector lo quitaron. Y esto, en donde yo tengo la oportunidad de hablar, es producto de esa movilidad social, de ese prehombre. Yo quiero pedir para él un aplauso. Esta mañana yo hacía una pregunta, pero que moderaba no permitió, se la entregué aquí a la doctora. Me interesó mucho la exposición que hizo la señorita, no recuerdo el nombre, María Noemí, me impresionó y me enteré por ella que hace parte de esta universidad, de donde también yo hice parte, porque yo soy magíster en educación de esta universidad. Yo quería preguntarle, cuando lo oía en su exposición brillante como todas, si había alguna influencia en la brecha que hay, la inequidad social entre la mujer y el hombre, el constructo mental que se le han formulado a las mujeres. Yo quería preguntar sobre eso a los expertos, porque yo no soy experto en eso. Me llamaba la atención. Yo enseño, soy docente en ciencias físicas y matemáticas, y estoy interesado en estas cosas sociales. Me gusta meterme con la gente,
porque yo estoy seguro que para hacer estos cambios de movilidad social se necesita tener el mismo espíritu que tenía ese maestro. Hay que ser casi suicidas para imponerse contra la gente que no quiere ver los cambios porque no les conviene. Gracias. Colega doctor Adolfo Meisel, cuando usted presentó este estudio que tiene que ver con el departamento del Magdalena, del cual yo soy originario, y sobre todo cuando menciona la parte de Fundación Magdalena, es el momento de que usted aproveche, como oriundo también del Magdalena, de que tenemos una gran responsabilidad con ese departamento. Y que de pronto nosotros fuimos esas personas que salimos. Yo me ubiqué en Cartagena, 40 años en Cartagena, porque no había la seguridad en esa época. Y entregué mi servicio a la Universidad de Cartagena. Trabajé por Cartagena. Usted ha trabajado por Cartagena. Y no hemos regresado al departamento de Magdalena a asumir esa gran responsabilidad. Yo creo que es el momento de que, ahora que usted va a asumir la responsabilidad de la rectoría de la Universidad del Norte, y nosotros acá en la Universidad Simón Bolívar trabajando en investigación, tratar de unir esfuerzos para ver qué se puede hacer por ese departamento, sobre todo cuando tenemos los grupos de investigación que pueden irradiar proyectos, alternativas para poder sacar adelante de la pobreza a nuestro departamento y sobre todo a Santa Marta. Nosotros vivimos la época en que en Fundación, en 7 de Garacataca, se bailaba la cumbia con los billetes prendidos, porque era una bonanza fuerte que había en la zona bananera. Y eso después llegó a una época de crisis, cuando se dio las masacres de la bananera, y luego cuando irrumpieron desde la Sierra Nevada a todos sus municipios, a Fundación, a Ciénega, a Sevilla, y allí sacrificaron a muchos profesionales. Yo creo que aprovechar ese estudio, profundizarlo más y entonces emprender política. Me gustaría que usted asumiera esa responsabilidad como rector que va a ser de una universidad que se irradia también en toda la costa y en todo el país. Bueno, yo creo que simplemente un comentario. La función de los académicos es la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que visibilizando una cosa, digamos, estos problemas, mostrando las cifras, contribuye por lo menos a que la gente tenga conciencia, uno, de la magnitud del problema, y dos, de que es un problema muy serio, pero dos, de que es un problema que no es insoluble, y realmente que sí es posible hacerlo, y que si hay, digamos, priorización. Es que digamos, los planes de desarrollo tienen que reflejar las necesidades de las ciudades. El plan de desarrollo tiene que decir la prioridad 1A de la ciudad es erradicar la pobreza extrema, cosa que no está sucediendo. Y siempre se puede, digamos, sería muy bueno, digamos, que otros profesionales profundicen esto, los que son expertos en temas de agua, por ejemplo, hagan ya cálculos ya más detallados de cuánto costaría esto, y irlos mejorando. Y cuando hicimos el trabajo de Cartagena, calculamos que valía 644 millones de dólares. Y un experto que sabe mucho de costo y me dijo, eso no vale 644, eso vale 500 millones de dólares. Y yo, no, magnífico, mejor todavía. Y la verdad es que yo siempre leía a mi coautor, equivoquémonos siempre para arriba. Digamos, nunca, no nos podemos quedar cortos, digamos, que quedamos como un zapato. Si esto vale más
y después lo subestimamos, que pues, es un drama, digamos. Pero si nos equivocamos para arriba, pues mejor, digamos, si terminaba costando menos, pues mucho mejor. Y entonces no me sorprendería porque sí está un poco sesgado hacia arriba, digamos, el margen siempre lo cogimos. Porque siempre hay, digamos, cosas que uno no sabe finalmente, digamos, y hay que usar parámetros de otros lados, etcétera. Pero sí es lamentable, digamos, que en época de auge, porque es que Santa Marta no es una ciudad estancada, Cartagena no es una ciudad estancada. Ustedes ven inversiones en hoteles, en restaurantes, en apartamentos de estrato 6 de gente de todo el país. No puede ser que en esta época de auge no solucionemos eso. Si no lo solucionamos ahora, nunca lo vamos a solucionar. Ahora tienen dinámica diferente y con eso termino. El tema de Santa Marta pues, está muy relacionado con el conflicto. El tema de Cartagena es histórico, tiene que ver con su propia historia de discriminación racial fundamentalmente. Muchas gracias. Una pregunta. Acá. Doctor, usted nos mencionó dentro del diagnóstico del conflicto, dentro del diagnóstico de Santa Marta, la disminución de la dedicación al banano, pero ha mencionado también el papel del conflicto armado. Mi pregunta concreta es si dentro del estudio se incluye el auge y la caída de la bonanza de la marihuana, si está incluido como un factor que también ha incidido en la pobreza o en la falsa riqueza en un momento dado en Santa Marta. Yo no creo que ese sea un tema importante. Digamos, los cálculos que hay del narcotráfico en Colombia, hablando de la cocaína, que es la fuente principal del narcotráfico en valor, dan un porcentaje muy pequeño, digamos, los analistas les da como entre, no sé, uno, pongámosle con un tope de 2% de PIB, bueno, que es bastante, pero no es bastante, pero marihuana es mucho menos. Lo que pasa es que es una plata que está concentrada en muy pocas personas, y entonces es muy visible, y está asociada también a fenómenos de violencia, pero eso no tiene una incidencia grande realmente en las cifras totales. El tema de Santa Marta y lo de la bonanza bananera fue previo, digamos, ¿no? Lo de la pobreza esta que está fuerte que estamos viendo en Santa Marta no es tema relacionado con el fin de la bonanza bananera, que sí fue, ya eso había pasado hacía mucho tiempo. Esto es el conflicto fundamentalmente. Pues lo que usted nos expuso sobre la pobreza en Santa Marta y Cartagena, pues lastimosamente eso es historia y se ha vuelto una regla general en la historia de nuestro país. Entonces, mi pregunta es que, ¿qué nos recomienda usted o qué nos quiere decir usted a nosotros los jóvenes, pues que nos estamos formando para dirigir este país y llevar la dirección de nuestro país y tomar las decisiones en pro de la sociedad y del bien común? ¿Qué nos quiere decir usted a nosotros para recomendarnos cómo manejar una situación que tiene, imagínense cuántos años de historia, y es un problema que no empezó hoy ni hace 10 años, sino que pues el problema origina ya hace más de 50 años. Entonces, ¿cómo nos recomienda usted lidiar y buscar pues las soluciones que nos beneficien a todos y pues que van dirigidas por las nuevas generaciones, que somos nosotros que nos estamos formando? Yo creo que hay dos cosas. Uno, como profesionales, lo que nos corresponde como profesionales en la investigación es profundizar esto desde nuestras diferentes actividades, ayudar al conocimiento del tema, digamos, acabar con los mitos, documentarlos, precisarlos.
Y como ciudadanos nos corresponde usar los mecanismos de la democracia. ¿Cómo se logra que esto mejore? Con los mecanismos de la democracia. ¿Cuáles son los mecanismos de la democracia? Participación. Uno no puede decir, no, es que esto es un desastre, pero el día que haya elecciones no voto porque está lloviendo. No, lo mínimo que hay que hacer es votar a conciencia por candidatos que uno cree que pueden ayudar a esta solución. Y por candidatos que, pues, lo mínimo que tiene que ser honesto. Eso es lo mínimo, eso no es suficiente, porque puede ser honesto, pero muy mal gobernante. Lo segundo, que tiene que ser un buen gobernante con capacidad de administración, cuyas prioridades sean. Entonces, pero en síntesis, participar. Y segundo, exigirle a los gobernantes. ¿Quién le ha pedido a los gobernantes que diga, oye, ¿cómo es posible esto? ¿Quién le ha pasado la cuenta de cobro a la dirigencia de Cartagena porque no ha mejorado el tema de la pobreza? Que Cartagena tenga los niveles de pobreza que tiene. Yo ponía este ejemplo el otro día en Cartagena y pues obviamente nadie dice nada, pero les debe caer como una patada en el estómago. Ustedes saben que los apartamentos más caros de Colombia están en la bahía de Boca Grande y Castillo Grande. Hicieron un paseo peatonal recientemente donde, bueno, invirtieron miles de millones de pesos, más de 20.000 millones de pesos. ¿Y cuánto le cobraron a los que viven ahí al frente de valorización? 0 pesos. Lo hicieron con plata de regalías. Eso a mí me parece, cuando hay gente que vive entre el barro y sin agua, no puede ser. Es un sentido perverso de las prioridades de la inversión pública. Tendrían que haber cobrado algo. Yo no digo que le cobraran ni siquiera el 100%, pero si le hubieran cobrado la mitad de la valorización, porque se les valorizó, se ganaron una plata con un subsidio. Eso fue un subsidio que les dio el Estado, porque sus propiedades subieron de precio y el Estado los subsidió a los que tienen más. Lo que tenía que haber hecho el Estado es coger esos 20.000 millones y cuántas personas le ponemos agua con estos 20.000 millones. Y seguro que a mucha gente le hubieran podido dar agua con esos 20.000 millones. O gente que hay que reubicar. En Cartagena hay gente que vive en alto riesgo. El día que venga el día que llueve mucho, la gente está con el agua al cuello, salen en el Universal al día siguiente con el agua al cuello montado encima de la mesa de cocina y los niños, mejor dicho, se enferman porque eso se revuelve con, no hay alcantarillado. Entonces imagínense todo lo que pasa. O sea, eso es terrible. Entonces vienen las epidemias, vienen todo, se mueren los niños, etcétera, etcétera. Eso me parece que es, pero eso tendría que ser tema del debate público, y no lo es. Entonces cada uno de su posición lo debe visibilizar. Esto es inaceptable, a mí me parece que eso simplemente es inaceptable. Tenemos un problema de prioridades. Uno que no cobramos. Les voy a, y con esto termino. Uno coge la distribución del ingreso en Europa, un país, Dinamarca. ¿Cómo la distribución del ingreso en Dinamarca? Es bastante buena antes de que el Estado intervenga, pero es mejor después de que el Estado interviene. Entonces, eso se mide, la distribución del ingreso, la concentración de ingresos se mide con un indicador que se llama el Gini, que está entre 0, que todo el mundo tiene igual, y uno que solo una persona tiene todo. El Gini en Colombia es más o menos como de 0.58, que es uno de los más altos del mundo. Un país que tenga un buen Gini es un país como Dinamarca, que debe tener un Gini como de 0.20, 22, algo así. Entonces, ¿cómo es el Gini de Dinamarca antes de que intervenga el Estado? Es 0.30, pero el Estado viene y cobra impuestos. ¿A quién le cobra? A los más ricos les cobra más. Entonces el Gini baja a 0.25 y luego gasta. ¿Y a quién le da más subsidio? A los más pobres. Entonces el Gini baja a 0.20. ¿Cómo es en Colombia? El Gini, digamos, es 0.45. Entonces viene el Estado y cobra. ¿A quién le cobra más? A los más pobres. Entonces el Gini empeora. Luego viene el Estado y gasta. ¿A quién le da más subsidio? A los más ricos. Entonces vuelve y empeora el Gini. Y el Gini es peor cuando después. Y eso no es solo en Colombia, eso es en general en América Latina. Y eso no lo está diciendo la extrema izquierda colombiana. Lo dice en un estudio del Banco Mundial. Que un poco sospechoso de ser terrorista.
Entonces, eso están ahí los estudios, digamos. O sea, eso es terrible, eso no puede ser, pero la gente pide subsidios todos los días. Entonces, yo por ejemplo soy muy crítico, yo he sido muy crítico de algunos empresarios que dicen que no se le pueden dar subsidios a estudiantes pobres. Y yo digo, ¿sabe qué? Pero a ellos sí hay que darle subsidios, o sea, es el peor de los mundos. O sea, o no hay subsidio para nadie, o los subsidios son para los más necesitados, no para los que... ¿Qué es lo que piden cada vez que piden un arancel? Eso es subsidio, punto. ¿Qué es lo que piden cuando... bueno, no hablo más, pero aquí en este país estamos llenos de subsidios y de exenciones. Las exenciones son un subsidio, es como si le metieran plata a la gente en el bolsillo. ¿Y quién se gana las grandes exenciones en este país? Por ejemplo, bueno, con esto termino. Si ustedes o yo hacemos un hotel, no pagamos impuestos de renta porque eso es un subsidio. ¿Quién monta un hotel en Colombia? Pues tiene que tener mucha plata para montar un hotel. No lo montamos ustedes y yo, lo monta un grupo muy reducido de personas que se ganan ese subsidio. Entonces por eso es que aquí la distribución de ingresos empeora por las regiones. Hay diferencia entre las regiones, hay diferencia entre los géneros, hay diferencia entre los grupos étnicos. Hay diferencia en los niveles educativos. Entonces, por todo, mejor dicho, por todo hay diferencia. No puede ser. O sea, y termino con el tema de la movilidad social, que de eso vale hablar a Alejandro Gaviria mañana. Si ustedes cogen Dinamarca, ¿cuál es la correlación entre el ingreso del papá y del hijo? No hay correlación. Por ejemplo, prácticamente, o sea, la gráfica es, este es el ingreso del papá, este es el ingreso del hijo. No hay correlación. ¿Cómo es en Colombia? Hay una correlación altísima. No sé cuál es, Alejandro Gaviria ha calculado esas cosas. Es altísima. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay movilidad social casi. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de oportunidades. ¿Dónde está el principal cuello para la movilidad social? En la educación. O sea, el niño que es desnutrido, que está desnutrido, ya ahí tiene una desventaja de por vida, infortunadamente. Luego, entonces vamos a querer que saque magníficas calificaciones en las pruebas Saber 11. No las va a sacar, punto. Y es muy triste realmente. Entonces, entonces, ¿por qué no está desnutrido? Sí, bueno, porque la familia es muy pobre, porque están desplazados. Sí, y el Estado entonces tiene que solucionar eso. ¿Y por qué no lo soluciona? Porque se roban la plata. No, digamos, sí, el tema de la corrupción es uno de los problemas serios del país. Yo tuve un profesor que decía, la democracia tiene dos problemas. Uno, la violencia. Se acaba la democracia cuando hay violencia. Ya estamos solucionando el problema de la violencia, pero el problema que viene de aquí adelante es el problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción deslegitima a la democracia, porque la gente ya se vuelve cínica. Ya la gente no cree en nadie y llega de pronto una figura mesiánica, cualquiera, de derecha o de izquierda, no importa, y dice que, mejor dicho, cualquier locura, y lo elegimos y terminamos. Lo peor que le pasa a los países siempre le pasa con las figuras mesiánicas, que dicen que van a solucionar todo. Necesitamos líderes comunes y corrientes que solucionen las cosas. O sea, ustedes ven los líderes de los países serios, no son figuras mesiánicas, son gente común y corriente que el fin de semana, ¿se acuerdan que mataron una vez en Suecia a un primer ministro? Porque fue a cine con su esposa manejando su carro y va caminando por la calle como cualquier entidad. Eso es un país normal. Y no aquí, digamos, donde bueno, y aquí, y eso es el otro riesgo que tenemos, digamos, y otros países les ha ido peor que nosotros, ¿no? En América Latina, por ejemplo, Argentina, que es uno de los países con mejor dotación natural de factores en el mundo, es para que fuera desarrollado, pero ha tenido un manejo político desastroso. Siempre, o sea, siempre no, desde hace muchos años, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, era de los países más ricos del mundo, entre los 3 o 4 países más ricos del mundo. Hoy en día, pues, no está muy lejos de nosotros. Bueno, muchas gracias. Adolfo, primero darte las gracias por haber aceptado la invitación de
compartir con nosotros en este importante foro, Educación y Movilidad Social, que lidera Patricia. Quería volver a la presentación que hiciste, porque me impactó, pero fuertemente, fuertemente, lo que has expresado como diagnóstico. Y lo más preocupante es que el estudio lo has hecho en Santa Marta, que se supone es el polo más desarrollado del departamento del Magdalena. Entonces, no sé si ustedes también han evaluado los corregimientos y municipios que están en el sur del Magdalena, que hay mayores privaciones que en Santa Marta. Entonces, pues es imaginarse entonces cuál es la realidad de nuestra región Caribe y en particular del departamento del Magdalena, cuando el estudio que tú presentas es de Santa Marta, se supone donde está concentrada la mayor riqueza del Magdalena en temas del manejo del flujo económico y de la inversión. Entonces, pues es crítica, o sea, sale uno triste de poder conocer esa realidad que ustedes hacen, evalúan a través de los estudios y conocer la situación. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿este estudio lo terminaron en qué época? Si estaba de alcalde alguien que fungió como rector de una universidad y que se definía que era la transformación de Santa Marta y la oportunidad al llegar un académico que había estado como rector, que se había reconocido una gestión como rector, llegaba a la alcaldía en un tema, el que tú has definido como álgido, como es la educación, después es heredado por alguien que fungió como secretario de él, no me acuerdo si era secretario de educación de él, y está hoy regiendo la ciudad. Entonces, uno no queda sino preocupado, Adolfo, preocupado de esa realidad que uno en la singularidad no conoce, porque normalmente relaciona a Santa Marta con su poderío turístico, su poderío económico, unas edificaciones que pareciera que fueran en Taiwán o en un país de esos desarrollados, y no inmerso en la pobreza absoluta de la que tú nos has descrito, de unos colegios que atropellan la dignidad humana en toda su dimensión. Entonces, quisiera conocer, pues, bueno, qué comentario. Sí, pero no. Este estudio no lo hemos publicado, va a salir lo estamos haciendo y sale en unos 15 días, como documento de trabajo del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena. Lo vamos a presentar formalmente en Santa Marta el 16 de mayo. Y vamos a tener varios comentaristas de locales, vamos a tener el director de Santa Marta Cómo Vamos, un profesor de la Universidad del Magdalena, y Sergio Díaz Granado, que es Samario y que es el representante economista y representante de Colombia entre el Banco Interamericano de Desarrollo. Y vamos a tener hay una discusión amplia. Esa es la realidad con los números últimos que se consiguen. Ahí está en la fecha, por ejemplo, las pruebas a ver son del 2017, o sea, son las últimas. Las cifras de pobreza monetaria son del 2017, esto es reciente. Ahora, yo no quiero terminar con una nota pesimista, digamos. Bueno, tú decías, claro, las zonas rurales siempre son, y de las zonas rurales de la costa, como sabemos, son de las peores en el país, digamos. Si algo caracteriza a la costa es su pobreza rural, que es aún peor que las zonas urbanas. En un estudio que hicimos con un grupo de organizaciones del Caribe colombiano, que convocamos el encuentro Casa Grande Caribe, se hizo este mismo cálculo, se hizo para toda la región, ese más global, no tan detallado. Pero se hizo un cálculo de cuánto llevaría llevar a la costa promedios nacionales de pobreza en el 2030, y eso vale 16.500 millones de dólares. Y ahí hay un estudio de dónde, eso sí habría que tener recursos, uno de recaudo tributario, mejoramiento de recaudo tributario local, 2 de regalías, 3 de recursos del orden nacional que tendrían que invertirse. Y ese estudio lo estamos promocionando. Va a haber, Casa Grande Caribe va a organizar un debate, pues va a invitar con el Heraldo a un debate a los 2 candidatos que queden para la segunda vuelta para que se pronuncien sobre este proyecto de Casa Grande Caribe. Y le entregamos los estudios y están en la página web de Casa Grande Caribe, el que lo quiera ver, hay 5 documentos.
colgado en la página web. Y eso se lo entregamos los 5 documentos al Departamento Nacional de Planeación. ¿Por qué? Porque ellos, al final del gobierno, ellos hacen una cosa que se llama la base del próximo plan de desarrollo, que se lo entregan a la siguiente administración. La siguiente administración puede que lo coja y lo engavete, no tiene obligación de usarlo, pero ellos le colaboran ya avanzándole algo. Lo típico que hacen las nuevas administraciones es que cogen una parte de eso, le ponen su propio sello, agregan pues lo que son dentro de su visión las prioridades, pero usan muchas cosas, porque hay cosas que son de sentido común, es que el país necesita reducir los índices de doble y triple jornada, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, muchas de esas cosas. Entonces, aspiramos, y esa es la aspiración nuestra, que eso sea un capítulo del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo, digamos, mi lectura del documento de Santa Marta es más optimista en este sentido. Oye, vale 400 y pico millones de dólares. Para Santa Marta 400 y pico millones de dólares no es una cifra. Eso se puede lograr. Uno, la ciudad puede pedir un préstamo internacional y puede aumentar su recaudo. Es perfectamente posible. En el caso de Cartagena, don Alberto Araujo, que falleció hace un par de semanas, se interesó mucho en el estudio y alcanzó a hablar con el presidente del BID, Moreno, y le dijo que Cartagena necesitaría un crédito de 640 millones de dólares para solucionar el tema de la pobreza extrema. Y él le dijo, mire, el BID le puede prestar 700, 800, 900 millones. Digamos, eso no es una cifra que no le pueda prestar el BID a Cartagena. Lo prestaría con 2 condiciones. Una, que toda la ciudad esté unida en torno a que eso es una prioridad. Y 2, que mejoren el sistema de recaudo. Porque el sistema de recaudo en toda esta ciudad es un desastre. Digamos, hay toda clase de arbitrariedades. Digamos, pues hay estudios de eso. Y no es fácil reformarlo porque hay gente que debería pagar más, que paga muy poquito, por ejemplo. No sé si quiero poner este ejemplo porque es un ejemplo antipático, pero aquí a veces la gente que menos proporcionalmente paga más impuestos, la gente más pobre. Por ejemplo, alguien que tenga una moto paga un impuesto altísimo como proporción del valor de la moto. El impuesto de la moto es altísimo. Alguien que tenga una camioneta que consume gasolina a la lata y ocupa en las vías un porcentaje mayor. Y este es un ejemplo benigno. Hay otros de que no pagan un peso, pero no lo quiero mencionar. O sea, una persona que tenga una camioneta paga menos que el tipo, proporcionalmente, que el tipo que tiene una moto. No debería ser así, debería pagar máximo el mismo porcentaje. Pero ¿por qué va a pagar más el que tiene moto que el que tiene... que porque tiene seguro de riesgo? Cóbrele el seguro, pues es un problema del sector privado, pero no el impuesto. Porque la camioneta ocupa más espacio y deteriora más la vía que la moto. Entonces, ese son el tipo de cosas irracionales que tenemos aquí. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Adolfo Meisel por esta clausura de la primera jornada del Foro Educación y Movilidad Social. A todos ustedes también muchísimas gracias por su asistencia. El día de mañana se cumplirá la segunda y última jornada de esta programación que ha sido liderada por la Universidad Simón Bolívar.